Hi, welcome everyone. We are excited to be with you today. Hola a todos, estamos muy emocionados de estar aquí con ustedes. Today's webinar on 3D mobility will be between 45 and 60 minutes. En la sesión del día de hoy va a ser de 45 a 60 minutos y va a ser de movilidad 3D. I'm Haley Hollander and this is Scott Hobson and we're co-founders of Pivotal. Yo soy Kaylee Hollander y él es Scott Hobson y somos cofundadores de Pivotal. And this webinar is hosted by Entrena Conciencia with Omar as our translator. Y este webinar está alojado por Entrena Conciencia y de este lado está Omar Castillo. Mucho gusto, muchas gracias. We're ready, we're more than ready. The day is coming. So we will be starting with a few minutes of lecture and then we'll get into some practical today. Vamos a hacer un poco de teoría y luego nos vamos a ir a la práctica. Entonces prepárense por favor porque se van a mover. So that you can participate with us, we ask that you grab a roller, or if you don't have a roller, a water bottle and a towel to wrap it in. Para que puedan participar con nosotros, les pedimos por favor que vayan por un rodillo, quien sea que me esté escuchando, vayan corriendo por un rodillo o pueden agarrar una botella de agua y envolverla en una toalla para utilizarla. Va a ser importante. And then you'll also need a wall and some movement space to try some of our 3D mobilizers. Y van a requerir un muro, una pared para poder hacer y ejecutar algunos de estos movimientos en 3D. We will ask that if you have any questions that you place them in the chat and we'll answer them at the end of this webinar. Si tienen alguna pregunta, por favor, pónganla en el chat o al final del webinar, las vamos a ir contestando. And this webinar is being recorded and it will be sent to all those participants who have registered. De todas maneras, este webinar se está grabando y se los vamos a mandar a todos una vez que concluya este proceso. And make sure you stick around for the full webinar because we have a really exciting special offer for you today. Y quédense, por favor, quédense todo lo que dure este webinar porque vamos a tener una oferta muy especial para ustedes al final. Entonces, no se vayan. All right. Here we Okay, go. game time. Let's do it. Let's get going. Perfecto, vámonos. Okay, this topic, right? It's a huge topic in our industry all around the world, Muy mobility. bien. Este tema es un tema bastante relevante en la industria en la que nosotros vivimos, que es la movilidad. And so if we're going to talk about mobility, we have to first define it and give it context. Y si vamos a hablar de la movilidad, primero vamos a definirla y luego vamos a dar contexto al respecto. And we encourage people to have their own definitions of what mobility is. Seguramente cada uno de ustedes tiene su propia definición acerca de la movilidad. But before we get into our techniques, we're going to share our definition and give it some context. Pero antes de irnos con la parte técnica, vamos a dar nuestra propia definición y luego vamos a agarrar contexto de esto. Everything we do at Pivotal is based on a principle, strategy, technique process. Todo lo que hagamos en Pivotal tiene un principio y una estrategia como un contexto para tomar decisiones. So before we get to any techniques, mobility, stability, strength, power, speed, whatever it may be. Entonces, antes de que nos vayamos a cualquier contexto técnico de movilidad, estabilidad, potencia, fuerza, lo que sea, We have to first understand the principles behind it, the reason why we would do it in the first place. tenemos que comprender cuáles son los principios en los que nos basamos para tomar esas decisiones y cuáles son las razones para poderlo hacer. Then we need to determine our strategy. How do we want to get that movement? Y luego, para nosotros es importante tomar la estrategia como un concepto importante para podernos mover. Okay, so let's start here. Muy bien, vamos a comenzar aquí. When we went to school many years ago to learn about exercise and sports science. Hace muchos años, how many years are we talking about? Cuando fuimos a la 26 escuela, 26 years ago, maybe. hace como 20 y tantos años que fuimos a la escuela a aprender acerca del ejercicio y entender todo este sistema de entrenamiento, Two things happened for me. dos cosas sucedieron. I found it really boring and very complicated Lo encontré muy aburrido y bastante complicado, because they taught me 11 biological systems. porque me enseñaron 11 sistemas biológicos. This included things like the nervous system, the muscular system, Esto incluía cosas como el sistema nervioso, el sistema muscular, the cardiovascular system, the endocrine system. el sistema cardiovascular, el sistema endocrino, But everything was taught in isolation.
pero todo me lo enseñaron de manera aislada. And when I was coaching my rugby athletes, my tennis athletes, my soccer athletes, I didn't know how to connect the dots. Y cuando yo participaba o trabajaba con mis atletas de rugby o de cualquier otra disciplina, no sabía cómo conectar todos estos puntos. So what we do is we take those 11 biological systems and put them into 3 movement systems. Lo que hicimos fue tomar estos 11 escenarios biológicos y concentrarlos en 3 sistemas esenciales de movimiento. Now, in our mentorship, we do a deep dive into each of these systems. Y en el mentorship hacemos con lujo de detalle la descripción de cada uno de estos. But today, let's give you a 1,000-foot overview of what we mean. Pero ahora lo que vamos a hacer, les vamos a dar solamente una pequeña probadita de cómo funciona esa perspectiva. Because these 3 systems determine what we mean by mobility. Porque estos 3 sistemas determinan a lo que nos referimos con movilidad. Okay, the first system is our software, the operating system. Lo primero es el sistema operativo, que es nuestro software. If I'm using my computer right now and I don't update my software, I can't run the programs. Si yo tengo mi computadora, estoy trabajando con ella y no he actualizado el software, probablemente voy a tener problemas en el desempeño del equipo. And in the human body, this is the nervous system, Y en el cuerpo humano, este es el sistema nervioso, proprioceptive system, el sistema propioceptivo and the piezoelectricity system. y las partes que mueven el contexto eléctrico de este sistema. The second movement system is our hardware, the moving parts. El segundo sistema de movimiento es el hardware, que son las partes que se mueven. Muscles, bones, joint, fascia, all the tissues of the body. Músculos, huesos, cosas, todo lo que se mueve, la fascia incluso en el sistema, en el cuerpo. So I could have an upgraded software, but if I don't keep my hardware up to date, I also have problems. I'm sorry, I was cut out the sound. Can you repeat that again? Yeah, I could have an updated software, but if I don't have an updated hardware, I still can't run the programs. Puedo tener un software actualizado, pero no, si no tengo un hardware actualizado, puedo seguir teniendo los mismos problemas. So for example, on my Mac, I have the latest iOS, but what about my keyboard? What about my fan? What about my processor? Entonces, en una Mac, por ejemplo, yo puedo tener la versión más actualizada de iOS, pero ¿qué tal si mi teclado no es el mismo, si no funciona con todo lo demás igual? So when it comes to mobility of the human body, am I considering all the different hardware? Entonces, cuando estoy hablando de la movilidad de todo el sistema, no estoy considerando todo el hardware que incluye todo esto. Often we consider 1 or 2, but we don't consider all of them. Puede que esté considerando alguno de los más relevantes, pero no estoy considerando todo. And then the third system is my favorite, the highways. Y el tercer sistema que para mí es el preferido, que son las baterías, que son como las carreteras. It's the fluids and the metabolic pathways of the human body. Son por donde pasan todos los fluidos y todo el sistema metabólico, todos estos caminos en el cuerpo. This is our battery. This is what keeps us charged. Esta es la batería, esto es lo que verdaderamente nos mantiene con energía. So I have a latest software, I have the latest hardware, but if my battery is dead, I can't turn on the computer. Pues yo puedo tener la versión más actualizada del software, la versión más actualizada del hardware, pero si mis baterías no funcionan correctamente, voy a tener los mismos problemas. Often when we find a restriction or a block in mobility, it's a highway problem. Por lo general, cuando tenemos una restricción o una deficiencia en la movilidad, es un contexto de las baterías el problema. So it makes sense to us that if I have a software problem, I need a software solution. Es bastante lógico. Si tengo un problema de software, necesito resolverlo con un software más actualizado. But if I have a highway problem, don't give me a software solution. Pero si tengo un problema de batería, no me puedes dar una solución con un problema de software. Now we're going to share with you a couple of our guiding principles. Ahora vamos a compartir con ustedes un par de movimientos de descripción.
We call these our key ingredients of global human function. Le llamamos a esto los ingredientes clave del movimiento funcional del cuerpo humano. And at Pivotal, we have 6 guiding principles. Y en Pivotal tenemos 6 principios que nos guían. Number 1, there is only movement. El primero, solamente hay movimiento. We have a conscious task that drives a subconscious response. Tenemos una conciencia en funciones que nos entrega una conciencia en movimientos. If we look at this image on the screen of this beautiful baby, Si vemos esta imagen en la pantalla de este bebé hermoso, we see cervical extension, thoracic extension, lumbar extension. vemos extensiones cervicales, torácicas y lumbares. But the way that baby is getting those motions is not la- by thinking of extension. Pero la manera en la que este bebé está obteniendo estos movimientos no es estar pensando en los movimientos de extensión. The baby is looking for mama. El bebé está buscando a su mamá. And when this baby wants to look for something, play with something, move towards something, the body responds. Y cuando el bebé está buscando ese algo, cuando el cuerpo está buscando ese algo, el cuerpo simplemente responde a ese estímulo. The conscious task is find mom, find the food, find the toy. La parte consciente es encontrar el juguete, encontrar a mi mamá, encontrar comida. Esa es la parte consciente. And then the body simply orchestrates the response it needs. Entonces, el cuerpo que hace únicamente orquestra cuáles son las necesidades de respuesta. It's exactly the same as we grow and become adults. It doesn't change. Es el mismo contexto cuando crecemos y nos volvemos adultos. El contexto no cambia. Simple example. Un ejemplo simple. Wherever you are right now, just stand up. Donde sea que estés en ese momento, ponte de pie. Put your feet on the ground. Pon los pies en el piso. And this is all I want you to do. Y eso es lo único que quiero que hagas. I want you to drive your head as far forward as you can Quiero que lleves tu cabeza tan lejos como puedas. without no hinging, no folding. Sin flexionando, sin doblarte. Que lleves tu cabeza lo más alejado hacia adelante que puedas. Drive your head forward. Lleva tu cabeza hacia adelante. How far can you go without falling over? ¿Qué tan lejos puedes llegar sin caerte? Now, listen to your body. Don't think, just feel. Ahora, escucha tu cuerpo. No pienses, solamente siente. Which hardware, which moving parts are working the hardest? ¿Qué partes de tu cuerpo están trabajando más? Okay, take a few seconds, drive your head and feel what the body's telling you. Tómate unos segundos y trata de identificar lo que te está diciendo tu cuerpo cuando haces eso. Now, some of you might feel your core working. Ahora, algunos de ustedes pueden sentir quiénes son los que te están moviendo. Some may feel your hamstrings and calf muscles working. Algunos van a sentir los isquiotibiales o los músculos de la pantorrilla que se están activando. I promise you that 100% of you are feeling the same thing. Pero les aseguro que el 100% de ustedes están sintiendo lo mismo. Your toes are gripping the ground for dear life. Los dedos están tratando de clavarse en el piso. Because if they don't grip the ground, you're going to fall. Porque si no se agarran del piso, probablemente se van a caer. Now, not one of you consciously thought about turning on your big toe. Not one. Ahora, ninguno de ustedes pensó en activar su dedo gordo, por ejemplo. I gave you the task of driving your head. Yo les di la tarea. ¿De qué? De llevar su cabeza hacia adelante. And your body simply subconsciously responded to stop you falling over. Y su cuerpo de una manera subconsciente reaccionó automáticamente para no caerse. If I wanted to throw a ball that way, Si yo quisiera lanzar una pelota en esa dirección, the first place I take the ball is opposite. la primera dirección en la que yo lanzo el balón, la pelota es en dirección opuesta hacia donde lo voy a lanzar. I load to explode. Cargo para descargar y explotar. If I want to jump up, the first place I go is down. Si yo quiero brincar alto, el primer lugar hacia donde me tengo que mover es hacia la dirección contraria, hacia abajo. Because
the systems of the body are brilliant and they know what to do subconsciously. Porque en realidad el sistema, los procesos del sistema son brillantes y todo lo demás lo ejecutamos de manera subconsciente. And in a few minutes, we're going to show you how to apply this to your mobility solutions. Y en unos minutos les voy a mostrar cómo podemos resolver esto para nuestras soluciones de movilidad. Our second guiding principle. Un segundo principio que nos guía. The entire architecture of the human body is in 3 dimensions. La arquitectura total de nuestro cuerpo es en 3 dimensiones. Not just 3 planes of motion, 3 dimensions of motion. No solamente 3 planos, sino 3 dimensiones de movimiento. 3 planes of motion are what we call direction. Los 3 planos de movimiento es algo que le llamamos dirección. Sagittal, frontal, transverse. La sagital, frontal y transverso. Esa es la dirección en la que nos movemos. But that's only 1 dimension. Pero eso es solo una dimensión. So in our mentorship, we show you the other 2 dimensions and how they impact global human movement. Entonces, en el mentorship, lo que van a aprender el próximo marzo en Vallarta va a ser cuáles son las otras 2 dimensiones que van a impactar en todos estos movimientos. And today we're going to show you how to use them to get some instant change in your mobility. Y hoy les vamos a mostrar y les vamos a compartir de qué manera podemos impactar en ellas para poder tener una respuesta inmediata en su movilidad personal. Now, if every tissue in the body moves in 3 dimensions, Ahora, si cada tejido del cuerpo se mueve en 3 dimensiones, we have to remember the law of soft tissue modeling. tenemos que recordar la ley del modelo de los tejidos del cuerpo. Soft tissue models along the line of stress. La dirección de las fibras se dirigen, es por donde se trasladan las fuerzas. So if we keep doing the same things we've always been doing, Entonces, ¿qué quiere decir? Que si siempre seguimos haciendo lo mismo que hemos estado haciendo por mucho tiempo, our bones, our muscles, our connective tissue los huesos, los tejidos conectivos will lay down new tissue in exactly the same dimension. se van a mantener en el mismo plano, en la misma dimensión. So if we want healthy bones, healthy connective tissues, healthy joints, we need to move in different dimensions. Entonces, si nosotros queremos articulaciones, huesos y tejidos conectivos saludables, tenemos que mover a nuestro cuerpo en múltiples direcciones. And we're going to show you some really cool techniques today to do that with your mobility. Y les vamos a mostrar una técnica bastante divertida para que lo puedan lograr de manera inmediata. Okay, one more quick guiding principle. Un principio más que nos guía. If you change one thing, you change everything. Si cambias una cosa, cambias todo. Not to equal degree, but to equal significance. No en el mismo grado, en la misma cantidad, pero sí con la importancia similar. So remember, we did this on the last webinar. You may have been with us. Pues probablemente ya estuvieron ustedes en el webinar que tuvimos la última vez. Just stand up where you are, Párense donde estén. pose at 12 o'clock, Los pies pónganlos a las 12, apuntando hacia adelante. and all I want you to do is look as far as you can to your right. Y lo único que quiero es que giren y volteen lo más que puedan hacia la derecha. Do it 3 times and see what your furthest visual marker is. Háganlo 3 veces y traten de ubicar el punto más lejano al que puedan girar. I can see the light behind me. Yo puedo ver la luz que está atrás de mí, por ejemplo. Now, I'm going to take my left foot and ankle Ahora voy a tomar mi pie izquierdo y el tobillo and put it into a supinated position. y lo voy a llevar a una posición de supinación. Lo voy a levantar un poco. You're on the outside edge of your foot. Están sobre la parte lateral de su pie. And now I'm going to go see if I can get to that light behind me. Ahora vamos a tratar de llegar al mismo punto. I can only get to the window. Solo puedo llegar a la ventana, ya no puedo llegar hasta atrás. Wow. Try it on yourself and see. Ahora, inténtenlo ustedes y vean que cambia. And if you don't think, you just feel your body. Y si no piensan, solo sienten su cuerpo, You'll realize that you go a lot less far into right rotation. se van a dar cuenta que se limita el movimiento que tuvieron de rotación hacia esa dirección. And the reason was I changed your foot and ankle by 1/2 inch. Y la razón es porque cambié su pie por una media pulgada.
But by the time it got to your thoracic spine, it was 7, 8, 10 inches of less range of motion. Pero en el momento que eso se desplaza hasta la zona torácica, estamos hablando de 8 a 10 pulgadas de limitación de rango de movimiento. A small change downstream creates a big response upstream. Un pequeño cambio en la parte baja genera un gran cambio en la parte superior. So when we give you our techniques in a minute, we're going to make small changes. Entonces, les vamos a dar algunas técnicas en un minuto, van a ser grandes cambios. Sometimes we will drive from the ground up. Algunas veces lo vamos a dirigir del piso hacia arriba, Sometimes we'll drive from the top down, algunas otras lo vamos a hacer de la parte de arriba hacia abajo. but we'll get big responses in different parts of the body. Pero vamos a tener una gran respuesta en diferentes partes del cuerpo. Okay, now before we move, let's remind you of our local to global continuum. Ahora, vamos a revisar antes de continuar algo al respecto del continuum de local a global. So let's define mobility. Entonces, vamos a definir la movilidad. Mobility is your ability to have motion. La movilidad es la habilidad de generar movimiento. The meaning is in the word. La definición está en la misma palabra. Stability is your ability to control that motion. La estabilidad es la habilidad de controlar ese movimiento. If I don't have stability, my body won't give me mobility. Si mi cuerpo no tiene estabilidad, no me va a dar movilidad. But if I don't have enough mobility, motion, I can't turn on my stability. Pero si yo no tengo suficiente movilidad, no puedo encender mi estabilidad. So people ask us, which one comes first? Entonces la pregunta sería, ¿cuál viene primero? The answer is simple, Y es algo sencillo de resolver. whichever one you don't have. ¿Cuál? La que sea que no tengas. Because if I only have one side of the coin, I'm never going to be able to get the other one. Porque si nada más tengo una cara de la moneda, no va a haber manera que yo pueda tener la otra. Often what shows up as poor mobility is because of poor stability and vice versa. Cuando yo tengo una movilidad pobre es porque tengo una estabilidad pobre y viceversa. So on our mobility stability continuum, we have 4 main solutions. Entonces, en un continuo de estabilidad y movilidad, tengo 4 soluciones principales. And you're going to try 2 of these today. Y vamos a probar hoy de estas dos. Dos de estas, perdón. Number 1, we have myofascial techniques. La primera, vamos a tener técnicas miofaciales. Now for us, this is what that means. Ahora, para nosotros, esto es lo que significa. Can I hydrate the tissues? Hydrate. ¿Puedo hidratar a los tejidos? And can I restore healthy slide and glide between soft tissues of the body? Y puedo restaurar un movimiento suave en la parte interna de mi cuerpo. Then we have osteofascial. Y luego, por otro lado, tenemos la osteofacial. Can I hydrate and restore slide and glide between soft and hard tissues? ¿Puedo hidratar y puedo restaurar el deslizamiento de los tejidos blandos? In 3 dimensions. En 3 dimensiones. So you'll see how we're connecting it to our earlier guiding principles. Entonces nos damos cuenta cómo nos conectamos con un concepto que hablamos hace un momento. We need the highways of the body, the fluids, the battery. Requerimos esta batería, estas comunicaciones en el cuerpo. Dehydration is the number 1 cause of poor mobility. La deshidratación es un punto inicial de una movilidad pobre. You can't move and stretch a dehydrated sponge. No puedes estirar una esponja deshidratada. In fact, if you try to stretch it, you will tear it. De hecho, si tratas de estirarla, la vas a desgarrar, se va a romper. And then your body lays down band-aids to protect itself. Entonces, tu cuerpo, ¿qué va a hacer? Va a empezar a poner protecciones, va a empezar a poner curitas, va a curar esas partes que se han estado rompiendo. And the next day you feel even tighter. Y incluso al otro día, ¿qué va a pasar? Te vas a sentir más rígido. Maybe what we needed to do was hydrate the tissue. Tal vez lo que requerimos hacer es hidratar al tejido. Once we've released the tissues and hydrated the tissues, we get to our mobilizations. Una vez que liberamos al tejido y lo rehidratamos, vamos a tener más movilidad. Now, this is
upregulating communication and extensibility through the entire kinetic chain. Esto es mejorar en toda la cadena cinética, en toda la cadena de movimiento, incrementar la extensibilidad y la movilidad de la parte interna. And in the mentorship, we teach you the 6 chain reactions. Y en el mentorship les vamos a enseñar las 6 cadenas de reacción. And then finally, once we've created that communication, we have to activate our activations. Y finalmente, una vez que lo hayamos comunicado, restablecido la comunicación, tenemos que reactivarlos. This is where you put the key in the ignition of your car and turn it on. Aquí es cuando metes la llave y enciendes el carro. Just because I've created motion and mobility, do I now have the stability and strength to control it? El simple hecho de haber generado movilidad, voy a generar también la estabilidad. So this is our 4-step continuum. Entonces, es un continuo, es por eso que es un continuo, porque repercutes en ambos lados de la moneda. Now, what's interesting is you don't always start at one end and go in one direction. That's not how. Lo más interesante es que no siempre comienzas en un lado y terminas en el otro. Así no es como funciona. You start wherever you need to start based on your flat tire. Empiezas en donde sea que tengas que que comenzar, dependiendo de cuál es la llanta que tienes ponchado. Now, today we're going to go with the thoracic spine and give you 5 or 6 techniques. Entonces, el día de hoy, ¿qué vamos a hacer? Vamos a revisar 5 o 6 técnicas de la columna torácica. But let's quickly remember some of the key principles of the thoracic spine. Pero vamos a revisar algunos principios clave de la columna torácica. In the sagittal plane, it has extension and flexion. En el plano sagital tiene flexión y extensión. In the frontal plane, it has left and right lateral flexion. En el plano frontal tiene flexión lateral de los lados. And in the transverse plane, it has right and left rotation. Y en el plano transverso tiene rotaciones, izquierda y derecha. But what we have to remember is they're never in isolation. Pero lo que tenemos que recordar es que nunca va a estar aislada. If I'm serving a tennis ball, voy a hacer un servicio de tenis. the minute I toss that ball, I go into extension. En el momento que yo lanzo la pelota hacia arriba, me voy a hacer una extensión. As I pull my racket back, I go into right rotation. Cuando llevo la raqueta hacia atrás, me voy a hacer una rotación derecha. And because one shoulder is higher than the other, I have right lateral flexion. Y precisamente porque un brazo está arriba y el otro está abajo, tengo una flexión lateral también. So I need extension, rotation, and lateral flexion at the same time. Entonces requiero extensión, flexión lateral y rotación en el mismo momento. As I follow through with my serve, I get the complete opposite joint motions. Y cuando hago el golpe, tengo completamente el movimiento opuesto de cada una de las partes. Okay. One more key consideration. Una clave más que considerar. Take a look at this visual. Look at the thoracic spine. Vean a esta espina torácica que tenemos aquí en la imagen. The biggest part of the thoracic spine is not the discs, it's not the vertebrae, it's not the joint. La parte más grande de la espina torácica no son los discos, no son las vértebras, no son los... Sí, nada. The biggest part of the thoracic spine is the giant rib cage that hangs on it. La parte más grande de la espina torácica son las costillas. And Toda la caja torácica. it's always pulling us down and forwards. Y siempre nos está llevando hacia abajo y hacia adelante. And then gravity is pushing us down and forwards. Y la gravedad hacia dónde nos lleva, hacia abajo y hacia adelante. So when we talk about thoracic spine mobility, we're also talking about rib mobility. Entonces también cuando hablamos del movimiento de la columna torácica, también vamos a hablar del movimiento de las costillas. Now, there are many reasons why this is so critical, Ahora, hay muchas razones por las cuales esto es muy importante. but here's one. Aquí hay una. Behind those ribs Atrás de esas costillas is everything that keeps you alive. está todo lo que te mantiene con vida. Yeah, you can break bones and dislocate joints and tear muscles, Te puedes romper huesos, dislocar articulaciones o romper músculos. the body recovers. El cuerpo se va a recuperar. But if you damage the organs behind that rib cage, that's a whole different problem. Pero si tú le das en la torre a cualquiera de los órganos que está allá dentro de la caja torácica, es un verdadero problema. So in our mind,
pivotal. We think the thoracic spine is about protection as much as it is about mobility. Entonces, para el mindset de pivota, la columna torácica es más un contexto de protección que de movilidad. And if my ribs and spine have good mobility and stability, Y si mis costillas y mi columna torácica tienen una buena movilidad y estabilidad, I have happy organs. tengo unos órganos felices. If my rib cage is stuck and dehydrated and unhappy, Si esta zona está deshidratada y está atorada, so are my organs. también mis órganos lo van a estar. Let's get moving. Vamos a movernos. Very interesting. Oh, wait till you get to the mentorship, my friends. I know. So we're going to start with some osteofascial techniques on the anterior ribs. Muy bien, vamos a comenzar con unas técnicas osteofaciales en la parte anterior de las costillas. Okay, we're going to do it on the wall, but we're going to show you first where you should put it. Lo vamos a hacer en la pared, pero primero les vamos a mostrar en dónde lo tienen que hacer. Right where your ribs meet your sternum. Justo donde sus costillas se unen con el esternón. Right on that xiphoid process. Justo ahí en el proceso sifoides. Think all day long. Imagínense, todo el día sentados. Todo esto, si están en la computadora o jugando videojuegos, están con las costillas al centro. Se cierra toda esta zona. It gets compressed, not Se tight, comprime, no tensa. Se comprime. compressed and stuck. Se comprime y se queda atorada. And if my ribs are stuck, I can't breathe. Y si mis costillas están atoradas, no puedo respirar. So Haley's going to put it here with Entonces, Kelly lo voy a poner aquí, de lado a lado. Movimiento lateral. She's grabbing the connective tissue on the ribs and pulling it side to side. Está jalando los tejidos conectivos de esa zona en las costillas en particular y se está moviendo de lado a lado. 30 seconds. 30 segundos máximo. Constant pressure. Una presión constante hacia el rodillo. If you have too much pressure, you won't be able to move. Si hacen demasiada presión, no se van a poder mover. Now, in Ahora. about 30 seconds, you're going to have a lot of heat radiating down and out. Heat. Ahora, después de esos 30 segundos van a sentir que esta zona se calienta y se expande hacia los lados, hacia arriba y hacia abajo el calor. So here's what I want you to do. Entonces, quiero que hagan esto. I want you to give yourself a squat, whatever that is for you. Les pido que hagan una sentadilla, lo que sea que significa para ustedes eso. 3 repetitions. 3 repeticiones. Then I want you to go do 30 seconds of osteofascial. Y nuevamente les voy a pedir que vuelvan a hacer 30 segundos de este movimiento osteofacial. Then you're going to squat. Y luego van a volver a hacer la sentadilla. Okay, my friends, give it a shot. 30 segundos, vean qué sucede. Now, whilst you're doing that, I'm going to keep talking about some interesting stuff to do with the ribs. Ahora, en lo que hacen eso, les voy a hablar algo bastante interesante acerca de las costillas. Between our ribs, we have these intercostal muscles. Entre las costillas tenemos músculos intercostales. Their job is to allow us to expand the ribs. Su labor es permitir a las costillas que se expandan. Because when we expand our ribs, we can fill our lungs with oxygen. Porque cuando se expanden las costillas, se pueden llenar los pulmones de oxígeno. But when those ribs get compressed and stuck, Pero cuando esas costillas se comprimen y están tensas, we can't expand our ribs. no podemos expandir las costillas. So we can't fill our lungs. Entonces no podemos llenar los pulmones. So the software now has a different problem. Entonces el software tiene ahora un problema distinto. It says you need to breathe 20,000 times a day. Imagínense que tienen que respirar 20,000 veces al día, Subconsciously. de manera subconsciente. So because your hardware is stuck, your software makes a different decision. Entonces, precisamente como tu hardware, tus costillas están atoradas, tu software tiene que generar acciones distintas. Instead of expanding your rib cage, it will lift your rib cage. En lugar de expandir las costillas, las va a empezar a levantar. Because guess what? You're going to breathe Porque adivinen qué, van a respirar. or you're dead. O se mueren, tienen que respirar, no hay otra. So now it will use your pecs, your traps, and your scalings to lift your rib cage.
Ahora van a tener que utilizar el pecho, los escalenos y los trapecios para poder elevar las costillas. You think you might get some trigger points in those muscles? Podrían pensar que van a requerir unos puntos gatillo en esos músculos. They're doing someone else's job and not getting paid. Porque, ojo, están haciendo el trabajo de alguien más que no está haciendo su chamba. If I did a second job and didn't get paid, I'd be angry. Si yo tuviera un segundo trabajo y no me pagan, estaría muy enojado con Yeah. eso. Often those tight traps aren't tight traps. Por lo general, los trapecios tensos no son trapecios tensos. Those tight pec muscles aren't tight pec muscles. Un pecho tenso no es un pecho tenso necesariamente. They're angry and exhausted from doing someone else's job 20,000 times. Están enojados y cansados de estar haciendo el trabajo de alguien que no lo está haciendo 20,000 veces al día. It's interesting. Es muy interesante. Now, Haley's going to do the same technique on her lateral ribs. Ahora Hailey va a hacer lo mismo, la misma técnica en las costillas laterales. Turn sideways so they can see. Okay. It's going to be here coming around the rib cage. Va a ser de este lado, cubriendo toda la caja torácica. She's going to get it by holding the roller and rotating her trunk. Va a agarrar el rodillo y va a girar sobre eso, rotando el tronco. Lo va a hacer de esa forma. So ladies, it's right on the bra line. Chicas, es justo en donde está la línea del brasier. Guys, it's on the bro line. Chicos, es en la línea de los amigos ahí, ¿ok? And you'll see her body goes around the corner. Look at that. Muy bien, entonces giren, por favor. Giren. Remember the shape of those ribs. They're curved. Recuerden la costilla, la forma de las costillas. Entonces se tienen que mover alrededor. They go from posterior to anterior. Se van de posterior a anterior. They're a circle. Es un círculo. So we need to move in the transverse plane. Entonces nos tenemos que mover en un plano transverso, es rotación. Now, as she does this, the friction creates heat and hydration. Ahora, nuevamente, la fricción va a generar hidratación y temperatura. It also stimulates the proprioceptors in the connective tissue and skin. También va a estimular los propioceptores en el tejido conectivo y la piel. And she's moving her hardware in the transverse plane. Y está moviendo su hardware en el plano transverso. So we have software, hardware, and highways with one technique. Tenemos el software, el hardware y tenemos la batería en una misma técnica. Right, let's see if Haley can get her ass to the grass. Let's go. Vamos a ver si Hailey puede bajar el pirish. It's Saturday morning. Okay, try it on yourself. Muy bien, Lateral, inténtenlo ustedes. 30 seconds Inténtalo. each side. Inténtenlo, por favor, 30 segundos de cada lado. Then get your ass to the grass. Acción. Y luego bajen la cadera y vean si cambia. I like the way you said it better. I got to learn that. El pirish. Pirish to the ground. Now, many of you will find 2 or 3 things. Ahora muchos de ustedes van a encontrar 2 o 3 cosas. Number 1, you might have more range of motion. Uno, seguramente tuvieron un mayor rango de movimiento. Number 2, you might have more rhythm, smooth, suave. Número 2, probablemente tuvieron un mayor ritmo, más suave, más sutil el movimiento. Some of you might find you have better control. Algunos de ustedes pueden haber adquirido un mayor control en la ejecución. This makes sense Esto tiene sentido, because we stimulated all 3 systems porque simulamos los 3 sistemas and it will activate the one that you need. y van a activar el que ustedes requieren. So some of our clients get motion, some get stability, some get rhythm. It depends. Entonces, uno de sus clientes van a obtener movimiento, otros estabilidad y otros ritmo. Okay, so now we've hydrated the tissues, slide and glide. Let's go to mobilization. Muy bien, ahora ya hidratamos los tejidos, ya se deslizan mejor. Ahora vámonos con la movilización. We're going to start very local and then we'll get more global. Vamos a empezar del local y nos vamos a mover al global. I'm going after thoracic spine. Me voy a ir a la espina torácica. I'm going to pre-position her in the frontal plane. La voy a preposicionar en el plano frontal. She's close to the wall, Está cerca del muro, one arm up and to the opposite side. entonces va a subir un brazo y lo va a llevar al lado opuesto. Now I'm going to say, Haley, sit in the chair. Ahora le voy a decir, Hailey, siéntate en una silla. Just sit down and hold.
Boom. Now, what you'll see is lateral flexion. Ahora lo que van a ver es que hay una flexión lateral en la espina. If I want to get more lateral flexion, I'm going to Si use yo, pelvis. si yo voy a hacer una mayor flexión lateral, voy a mover la pelvis. I'm going to have Haley wash the window. Ahora le voy a pedir a Hailey que lave la ventana. Ooh. And what you'll notice is when she comes towards me, much more lateral flexion. Y cuando, no sé si lo alcanzan a ver, pero cuando se mueve hacia mí, tiene una mayor flexión lateral. Wow. Look at that lateral flexion of the trunk. Vean ahora la flexión lateral que tiene del tronco. I'm not moving the feet. I'm not moving the hand. No estoy moviendo los pies, no estoy moviendo la mano. I pre-position the hand Estoy preposicionando la mano and I drive the pelvis. y estoy moviendo la pelvis en esa posición. This is a bottom-up driver. Es un movedor de abajo hacia arriba. And you'll notice that in order to come to me, she first goes the opposite direction. Y dense cuenta cómo para moverse hacia mí se tiene que mover primero en la dirección contraria. Just like loading my arm to throw the ball in the opposite direction. Es como cargar el movimiento para poder descargar y lanzar algo. Going down to go up. Ir abajo para poder ir arriba. We say you need motion to get motion. Lo que decimos es vamos a obtener movimiento, vamos a generar movimiento para obtener movimiento. Okay, now I want you to go try that. You're going to find your wall. Ahora les voy a pedir que lo intenten, por favor, encuentren su muro, One arm up and over. un brazo arriba y al lado contrario. Sit in the chair. Siéntense primero hacia atrás en una silla, como si se sentaran en una silla, y Wash empiecen that a generar window. ese movimiento. Y laven la ventana. Don't break the window. Wash the No la window. rompan, por favor, solamente lávenla. Okay, 30. Go. I would go 6 to 8 repetitions each side. Yo haría de 6 a 8 repeticiones por lado máximo. Okay. So what we're doing, while you do that, I want to connect the dots. Ahora, lo que hacemos cuando lo hacemos, estamos conectando los puntos. Do I need to turn on her software to do this motion? La pregunta sería, ¿tengo que encender su software para generar este movimiento? Yes, because I'm adding motion with the pelvis that she has to control. Sí, la respuesta es sí, porque estoy generando un movimiento con la pelvis que ella tiene que controlar. Am I getting the hardware to do their job? Estoy haciendo que el hardware haga su trabajo. Yeah, I'm getting that thoracic spine to go in the frontal plane and left and right lateral flexion. La respuesta es sí, porque estoy haciendo que mi espina torácica se mueva hacia la izquierda y hacia la derecha. But I'm doing it with the pelvis. Pero lo estaba haciendo con la pelvis. And then finally, am I turning on the highways? Y finalmente, estoy encendiendo las baterías. Yes, because as I get lateral flexion, I expand the ribs. Sí, porque conforme me muevo hacia una flexión lateral, estoy expandiendo las costillas. I can feel my lungs better. Siento mis pulmones mejor. I get more oxygen-rich blood around the system. Automáticamente entra más oxígeno en mi sistema Simple y technique. sangre. But it Con una takes- técnica simple. Now, do your Mhm. squat and see if it's any different. Ahora hagan la sentadilla y díganme si ven alguna diferencia. Let's go, Hollander. Wow, she's getting a bit deeper. Muy bien, está bajando más. Interesting that we are doing thoracic spine in the frontal plane, but a squats get better in the sagittal plane. Interesante que estoy teniendo flexión lateral de la espina torácica, pero mi sentadilla se incrementa y mejora en el plano sagital. Makes sense to us. Tiene sentido para nosotros. Change one thing, you change everything. Cambiar una cosa y puedes modificar todo lo demás. If my ribs are above my pelvis Si mis costillas están arriba de la pelvis and they're stuck and they can't move, y están atoradas y no se pueden mover, how am I going to get my ass to the grass? ¿cómo voy a llevar el pirish al piso? Okay, one more. Muy bien, una más. That was only one plane of motion. We need 3. Ahora, eso es un plano de movimiento, necesitamos 3. So Haley's now going to face you, sit in the chair. Ahora, Hailey lo que va a hacer va a tratar de imitar una sentadilla, Arm up and over, el brazo arriba, and she's going to punch the wall, push the wall away. y va a empujar la pared hacia un lado. Her inside arm is also pushing the wall away.
El brazo de adentro incluso está empujando el muro. Number one, let's wash the window. Número uno, vamos a limpiar la ventana. As she does it, she stays soft in her knees, rhythm and timing. Como lo está haciendo, conforme lo va haciendo, va sintiendo un movimiento en las rodillas. Oh, Traten de hacerlo con ritmo. massive lateral flexion of the spine. Y ahora vean toda la flexión lateral que tiene en su espalda. I pre-position in the frontal plane. Ahora, ¿qué dice? Me preposicioné en el plano frontal. But remember, when I serve that ball, I need flexion with extension. Recuerden que necesito flexión con extensión. So now she's going to take her belt buckle and drive it forwards and backwards. Ahora, imagínense que tienen una hebilla del cinturón, la van a llevar hacia adelante y hacia atrás. Wow. And as she drives the belt buckle forwards, her eyes look overhead. Ahora, cuando llevan la hebilla del cinturón hacia adelante, traten de llevar los ojos y la cabeza hacia atrás. Thoracic extension. Se llama extensión torácica. So now we've got frontal plane and sagittal plane. Entonces ya tenemos plano frontal y plano sagital. Now here's the magic maker, Y ahí está la magia, transverse plane. el plano transverso. She's going to sit down, stand up. Sit Va a down. simular que se sienta y se pone de pie, se sienta y se pone de pie. She's going to look towards the wall, look towards the ceiling. Va a ver hacia el muro cuando gira hacia adentro y hacia el techo cuando gira hacia afuera. Ooh, now I have lateral flexion, extension, Ahora tengo flexión lateral, extensión y movilización. and relax. Relájate. Now she's going to feel like she's a pretzel. She's going to... So I want you to go try this on the wall and I'll walk you through it. Ahora les voy a pedir que lo intenten, por favor inténtenlo en la pared y vayan haciendo paso por paso. Get close to the wall and put your inside arm at shoulder height. Acérquense al muro y pongan el brazo de adentro pegado al muro. Outside arm overhead, touch the wall. El de afuera por arriba de la cabeza tocando el muro. Punch that wall so your hand stays connected. Empujen ese muro para que sientan que tienen contacto total con las manos y la pared. Sit in the chair and wash the window. Ahora, bajen la cadera como si se sentaran en una silla y traten de limpiar la ventana, moviendo de lado a lado. Every time you wash the window, deep diaphragmatic breath, deep. Cada vez que limpien la ventana, hagan una respiración profunda diafragmática. Now let's think, what would make sense for breathing? Ahora, pensemos, ¿qué es lo que va a hacer sentido de que yo respire? As you expand your ribs, you would want to breathe in. Cuando expanden las costillas, van a querer respirar porque hay más espacio. Okay. Now, next, once you've got that lateral flexion, hold it. Ahora, cuando tienen esa flexión lateral, sosténganla ahí. Drive your belt buckle forwards, look overhead. Adelante y atrás, como si estuvieran en la vía del cinturón. Acuérdense, cuando van hacia atrás, levanten los ojos y la cabeza. Cuando van hacia abajo, cambien. This is going to be difficult for many of you. Esto va a ser difícil para muchos de ustedes. Lateral flexion with extension is a really tough motion if you're stuck. La flexión lateral con extensión es un movimiento bastante complejo si están atorados. Keep it small, keep it rhythmical. Manténganlo lento, aunque estén restringidos, pero que sea un movimiento rítmico. Okay, last one, you've got your lateral flexion. Ahora, el último, mantengan la flexión lateral As you sit down, look at the wall. y conforme se sientan o simulan que se sientan, volteen hacia ver el muro As you stand up, look at the ceiling. y cuando suben, volteen hacia el techo. Okay, 4 to 5 reps. 4 o 5 repeticiones. When you've done that, I want you to stand still, toes at 12 o'clock. Cuando se pongan de pie, cuando hayan terminado, párense por favor derechitos y pongan los pies yéndose a las 12. Let your hands just hang. Dejen que cuelguen los brazos. If you want, close your eyes and take 2 to 3 deep breaths. Pueden cerrar sus ojos y hacer 2 o 3 repeticiones, 2 o 3 inhalaciones, perdón. Here's a few things you're probably feeling. Hay un par de cosas que pueden estar sintiendo en ese momento. Warmer, got more temperature in the body. Más temperatura en el cuerpo. You feel like you're breathing better. Se van a sentir que respiran mejor. You may even feel taller. Incluso pueden sentirse hasta más erguidos, más altos. But you're also going to feel like one side feels really good and one side doesn't feel so good because we only do one side. Pero también pueden sentir que tienen un lado activo y el otro no, porque solo hicimos un lado. This is powerful. These techniques can really transform not only mobility,
Esto es bastante poderoso. Estas técnicas no van a transformar únicamente la movilidad, but upgrade the 3 movement systems of global human function. pero sí van a modificar los 3 sistemas globales de movimiento de la función humana. Once we've got that mobility, what we do next, that's a different story. Una vez que logramos esa movilidad, ¿qué sigue después? Esa es una historia completamente diferente. So that's a little taste of one of the ingredients in our recipe. Entonces, esta es una pequeña probada de los ingredientes que tenemos en nuestro recetario. Now I'm going to let the queen bring it home. Ahora voy a dejar a la reina que hable. As promised, we started by saying that we have a special offer for you today. Como lo dijimos al inicio y lo prometimos, les quiero compartir que tenemos una oferta especial para ustedes. We are excited to announce that we are coming to Puerto Vallarta, Mexico in March Wow. of 2023. Nos emociona muchísimo compartir que estamos yendo a Puerto Vallarta del 2 al 4 de marzo del año que entra. We are bringing the 3-day pivotal mentorship to Entrena Conciencia. Vamos a llevar el mentorship de Pivotal de 3 días a Entrena Conciencia aquí en Nuevo Vallarta, Bahía de Banderas. You can scan here and this will take you directly to the mentorship registration page. Pueden escanear este código QR y los va a llevar de manera directa a la parte de registro. We are offering you a special flash sale from today until December 20th. Tenemos una oferta relámpago del día de hoy hasta el 20 de diciembre. If you register now, you can obtain a 3-payment plan option. Si se registran ahora, van a obtener un plan de pagos de 3 parcialidades. And you'll get it for $579 US. Y lo van a obtener desde un monto de $579 americanos. Your registration includes 3 days of hands-on learning with us, the Pivotal co-founders. Vamos a estar nosotros dos en un proceso de 3 días de aplicaciones prácticas. Not only do you get the 3 days, but you also get access to the online course, which is 11 hours of content. No solamente van a obtener acceso a esos 3 días, sino van a tener acceso al curso grabado, que son 11 horas de contenido seguido. And you can access that unlimited. It never expires. Y nunca va a expirar, van a poder entrar todo el tiempo que quieran a verlo. And it is translated into Spanish. Pero todo está traducido al español. And just those techniques that you learned today, you'll also get a huge movement library to include many, many techniques online. Ahora, adicional a los movimientos que aprendieron el día de hoy, van a obtener una biblioteca grandísima de movimientos en línea. The registration for the mentorship also includes your Pivotal t-shirt and study kit. El kit de registro incluye una playeta de Pivotal y un kit de estudio. We're going to have an evening social to build our Pivotal community in Mexico. Vamos a construir y vamos a socializar en una noche especial con todo el team. It's my favorite part. It's our favorite. It's I my know. favorite reason, isn't it? We love to get to know all of our students and what you guys are doing. Queremos conocer a todos nuestros estudiantes y saber qué es lo que hacen en la vida del ejercicio. And you'll also receive 32 plus CECs towards NASM, ACE, and ISSA. Y van a recibir cerca de 32, un poquito más de créditos para NASM, ACE e ISA. So that's 2 years of recertification in one event. Done. Esos son 2 años prácticamente de recertificación en un solo evento. So we hope you can join us in Puerto Vallarta in March. There will be simultaneous translation provided. Va a haber traducción simultánea. Los esperamos en Puerto Vallarta, México, del 2 al 4 de marzo. We'd like to open it up for any of you who might have questions, if you place them in the chat. Vamos a abrir el chat para saber si alguno de ustedes tienen preguntas. Vamos a abrir el chat. Por si quieren escribir preguntas. And or maybe it's not a question, but some feedback. How did those techniques feel for you and how is this information? Tal vez no son preguntas, pero sí es un feedback de cómo sintieron este proceso y cómo sintieron este movimiento.
¿Alguna retroalimentación que tengan de cómo se sintieron? ¿Qué efectos sintieron con este movimiento? I think the phrase "ask to the grass" we should just call Nirva. Creo que la frase de I've ask to the seen her. grass tenemos que hablar a Nirva. Sí, I know. I've seen her on Instagram. I think we should just call that the Nirva. Yeah. Yeah. Actually, she can be writing on the computer, just sitting like that all day long, and nothing will happen to her. I know. Beautiful. Okay, so I can see we have a question that states, when are you coming to Argentina or Uruguay? Aquí tienen una pregunta de cuándo pueden regresar, cuándo van a venir a Argentina o Uruguay. We currently do not have a host location in Argentina or Uruguay. But if that's No. something that you would like to do, please reach out to us. Todavía no tenemos un host en Argentina o Uruguay, pero si es algo que requieren, por favor háganoslo saber. However, we highly recommend coming to Mexico because that's going to be amazing. De hecho, digo, independientemente de eso, les recomiendo ampliamente que vayan a México. De hecho, Vallarta es un paraíso también que tiene muchas conexiones y muchos vuelos de entrada, al igual que un Cancún, por ejemplo. Entonces, sean bienvenidos todos, por favor. Tenemos gente de La Pampa aquí también. We host these all around the world, from China to Hong Kong to Colombia to US, everywhere. De hecho, nosotros hacemos estos eventos en diferentes partes del mundo, desde China hasta Sudamérica, en cualquier parte del mundo. But I will say this. Pero les voy a mencionar esto. Every host we have has been to our mentorship somewhere else. Cada host que tenemos ha estado en un mentorship de manera previa. Because that's where you really get to know us, to build a relationship and know if this is something you actually want to bring to your community. Porque eso es en realidad lo que requieres conocer para poder llevar esto y compartir esto en tu comunidad. So please join us in Mexico. It will be a great time to connect and explore possibilities, but it will start in Mexico. Entonces tendrían la oportunidad de ir a México, que vengan a tomarlo a México y de ahí se van para allá. Oh no. Is that Eliana? Eliana. She's rooting for Argentina This today in the World Cup. That's not today. Tomorrow. Oh, this was going so well, Eliana. I was really enjoying this. Todo iba muy bien, Eliana. All I will say to you, Eliana, is Viva Francais. Come on. Viva Francia, Eliana. Okay, we also have some other comments here. Omar, can you help me out with the second one from Nirva? Yes. Nirva, she's saying that, yes, there's a bigger range when we do the squat. Lovely. Lovely. That's great. I don't know what that means for you. Were you below the ground? Yeah, maybe it was, you know what? She's now with a group of 10 people. So maybe that happened to one of the persons that's right now with her. Right. Mucho suave. Not her, because I mean, I bet you, ground. I mean, she goes all the way down to the ground. Yes. Yeah, she's a plumber. She's working on the. I know. Love it. Well, we want to thank everyone for joining us today. It has been a wonderful experience. Muy bien, queremos agradecerles muchísimo. Ha sido una gran experiencia. If you do have any questions or feedback that you'd like to reach out to us with, please contact us on Instagram. Si tienen alguna pregunta o quieren retroalimentar algo que nos pueda interesar, por favor, compártanlo también directamente en Instagram. Our profile is pivotal_coaching. Nuestro perfil es pivotal_coaching. Melissa, aquí te esperamos. Melissa, she's coming to Vallarta. Yes, she is. Yes. We are so excited. Muy bien, Melissa. too. Aquí te esperamos, es tu casa. Te va a encantar. Beautiful. Omar, All right. you're amazing, man. Thank you so much, Omar, for all Thank of you your very help. much. That It was was a pleasure. You're really, mate. Thank Take you care. for your genius and for your kindness. We appreciate you, brother. It's a pleasure all the time. Thank you very much for your time. Cuídense mucho. Muchas gracias por su tiempo. All right, my friends, have a good day. You too. Have a great weekend.